Bueno, ahora sí, eh, muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en esta reunión del día de hoy, que pretende ser abril. Estamos hoy por fin pudiéndonos reunir. La demora se debió a porque pretendíamos tener una reunión presencial como todos los años. Y lo que pasa es que esta fue aplazada por ahora un poco más de días. Me encanta poder contar con muchos de nuestros pacientes y sus familias en esta reunión, que lo que claramente nos está mostrando es que nos está fortaleciendo como organización. Recuerden que cuando se hace un trabajo conjunto, los resultados son mejores. Estamos viviendo un momento de crisis en la salud y ese momento de crisis, pues tenemos que todos trabajar muy duro para poder salir adelante y eso lo hacemos a través de la asociación. Son muchos años trabajando con los pacientes POMPE y esperamos que así pueda seguir. Sabemos de unas iniciativas que se están haciendo en el trabajo con los pacientes y sabemos que esas iniciativas nuevas pues pretenden que los pacientes se vayan de Acopel y estén por allí. Pero yo les reitero, aquí tienen nuestro apoyo. Son muchísimos años de trabajo con todos ustedes y esperamos seguirlo haciendo. Igual esperamos encontrarnos presencialmente en las reuniones que se programen y pues yo creo que crecer cada vez más, reiterarles que ante las dificultades que podamos enfrentar por la crisis de la salud, eh, cuenten con nosotros, díganos qué está pasando, qué barreras se están presentando, que el equipo de Acopel está para apoyarlos. A eso nos dedicamos, a buscar que esas barreras sean menos fuertes para todos nuestros pacientes. Y aquí estamos, nos pueden contactar en cualquier momento. Ustedes conocen a la abogada Diana Aldana, ella está al frente de todos los temas que tienen que ver con ustedes, igual que Natalia Cortés está en permanente comunicación. Ahí están ellas que las pueden contactar en cualquier momento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y le doy paso a Diana, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Luz Victoria, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes el día de hoy a este Zoom que Acopel ha preparado con la intervención de tres expertos en la patología de Pompe, que hoy es nuestro protagonista en este Zoom. La idea es que podamos compartir un momento agradable, ameno, que podamos resolver todas aquellas dudas que tenemos de nuestra patología en compañía de estos tres expertos que nos acompañan el día de hoy. Entonces, pues no siendo más, Nata, no sé si de pronto quieras hacer algún tipo de comentario frente al desarrollo de la reunión. Hola, hola, muy buenas tardes para todos y todas. Agradecerles por estar aquí en este espacio, por la acogida, como siempre, de nuestros espacios de aprendizaje. Esperamos vernos pronto de manera presencial. Ya vamos a iniciar. Cualquier pregunta que tengan la pueden ir poniendo en el chat. Lo ideal es que no interrumpamos pues a la persona que está presentando, sino que levantemos la mano o en su defecto utilicemos como las reacciones que tiene el mismo Zoom para poder pedir la palabra. Bienvenidos y ya entonces iniciamos. Vamos a iniciar en un primer momento Nata, mostrando. eh,
Vamos a empezar con el doctor Sergio, que nos está acompañando el día de hoy, que es nuestro experto invitado y me va a permitir presentárselos el día de hoy. El doctor Sergio Andrés Salgado Rueda es neurólogo en el Centro Internacional de Especialistas y Clínica Foscal, docente de pregrado y posgrado en medicina y neurología, coautor de consensos nacionales y latinoamericanos sobre enfermedades de Pompe y Fabry. Y el día de hoy nos está acompañando doctor Sergio. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación, Victoria, Diana y todo el equipo de Acopel, por supuesto. Yo siempre pues aquí presente, eh, especialmente en este mes, que me parece pues fenomenal que nos demos esos espacios, aprovechando también la tecnología, que a veces no es fácil vernos presencial y pues con algunas de las personas que están conectadas que también nos hemos visto en algunos eventos, así que pues bienvenidos y básicamente vamos a... y vamos a hacer una presentación enfocada hacia la parte de, quería hablar un poco de los retos, cosas actuales y los retos que tenemos, que me parece importante que lo analicemos de esa forma como para ambientar un poco la discusión que se pueda venir posteriormente. Entonces, por eso lo llamamos datos y retos. Algunas cosas, digamos que muy generales, me quiero centrar sobre todo tal vez en aquellas preguntas que pueden surgir a los pacientes, que pueden surgir a los familiares, y que sirva como pie de discusión si alguien tiene alguna duda. Por supuesto, traté de poner esta presentación muy actualizada, especialmente con algunos datos también del World Symposium que se celebró en febrero de este año. Entonces, básicamente, con algo muy básico que todos sabemos que es la enfermedad, pues básicamente todos ya estamos familiarizados en que hay una deficiencia de una enzima y esta enzima pues es clave para hacer un análisis de un enlace para que la célula del músculo aproveche ese glucógeno, ¿cierto? Si no tenemos esa enzima, pues se acumula el glucógeno y entonces esto genera un problema. La enzima básicamente, la célula muscular tiene mucho glucógeno, no lo puede utilizar, tiene la nevera llena, ¿cierto? Pero no puede utilizar ese glucógeno y además ese glucógeno va a generar una inflamación y esta inflamación va a afectar especialmente el músculo, pero actualmente ya sabemos que eso no necesariamente es así, sino que hay otros órganos que pueden ser afectados y pienso que cada vez entendemos un poco mejor de la enfermedad, sus aspectos y por qué realmente es tan heterogénea. Entonces, este es el dato, un dato muy general. ¿Cuál sería el reto? Yo creo que el reto es conocer mejor la fisiopatología, porque si conocemos mejor la fisiopatología entendemos que quizá inicialmente nos enfocamos mucho en el reemplazo enzimático, pero en la actualidad existen muchos blancos definitivamente que debemos considerar, ¿cierto? Podemos entender por qué existe actualmente una variante que afecta no solamente el músculo, sino también la parte del cerebro y los nervios. Esa variante ya, digamos que está desde el año pasado confirmada y descrita. Existen muchas variantes epigenéticas, es algo que no podemos explicar solamente por las mutaciones, por las variantes. Y esto explica por qué algunos pacientes son un poco más resistentes, ¿cierto? Y otros pacientes, en cambio, tienen una evolución mucho más rápida. Y definitivamente el rol de la inflamación que cada vez es más importante. Por eso todo este tema del ambiente de la neurona, incluyendo no solamente las terapias modificadoras, sino todo el tema de la alimentación, del ejercicio, de la parte fisioterapéutica, de la rehabilitación respiratoria, es fundamental. O sea, al final no funciona solamente teniendo el tratamiento modificador, sino que funciona colocándolo todo. El segundo dato es, la pregunta es, bueno, por qué es diferente? Bueno, porque existen diferentes aspectos, porque entre menos enzima tenga, pues evidentemente la enfermedad es mucho más compleja y se presenta de forma más temprana. En la actualidad, pues sabemos que hay una enfermedad que afecta a nivel infantil y otra a nivel tardío. La diferencia va a ser el corazón. Si hay una afectación del corazón, lo llamaremos pues una afectación infantil y si no afecta el corazón, lo llamaremos tardío. ¿Por qué tardío y no adulto? Porque pues el tardío no necesariamente son pacientes adultos. Yo puedo tener pacientes infantes o adolescentes afectados siendo una variante tardía. Entonces, por eso le ponemos tardía y no adulto.
Lo digo porque a veces en algunos textos aparece como variante adulto, pero realmente es una variante tardía. Y el impacto clínico, pues evidentemente va a ser al contrario. Entre menos enzima tenga, más impacto clínico tengo y viceversa. Sin embargo, hay un espectro muy grande y como les dije, hay otras variantes que es importante considerarlas. ¿Cuál es el reto? El reto es que yo quisiera poder predecir mejor cómo está mi paciente y si mi paciente va a tener algún deterioro antes de que se deteriore. Yo creo que ese es una de las preocupaciones más importantes y hacia donde va abocado hacia el tema de los biomarcadores. Eh, no queremos solamente tener la medición clínica, si queremos tener un biomarcador que yo pueda medir para decir, mire, este paciente se me va a complicar, hagamos algo antes de que veamos la parte clínica. En la actualidad somos más reactivos que preventivos. Básicamente hacemos modificaciones con base en los parámetros clínicos y paraclínicos. Y todo lo que ustedes ven ahí en la diapositiva, estos de la izquierda, como la variante genética, nivel residual, CRIM, ya los tenemos estudiados, que son importantes, pero no suficientes. Está la glucosa tetasacárido, que especialmente es importante en niños y no tanto en las variantes infantiles, sino tanto en las tardías. Pero se viene una cantidad de cosas importantes. En Colombia no tenemos todavía realmente un protocolo fuerte de resonancia cuantitativa. Sí la tenemos semi-cuantitativa, pero pues aún nos falta ganar ahí. Y otras cosas que han venido como unas mediciones en sangre que nos van a permitir probablemente en un futuro cercano tener un espectro mucho más objetivo, ¿cierto? Un número, una cifra que me diga, bueno, ¿cómo estamos? ¿Está funcionando lo que estoy haciendo? ¿No está funcionando? Tengo que apretar aquí, ¿qué tengo que hacer? El siguiente dato es cómo se diagnostica. Entonces, todos sabemos que esto diagnostica, tenemos unos exámenes que hacemos de cribado y tamizaje. En Colombia no tenemos screening neonatal para enfermedad de Pompe y básicamente casi que no tenemos screening neonatal para casi nada, solamente para las hipotiroidismo, bueno, y algunas muy básicas, pero no tenemos un screening neonatal robusto. Así que el tamizaje básicamente lo hacemos con sospecha clínica o obviamente con nexo familiar. Si yo encuentro pues algún paciente, pues obviamente de la misma familia, yo los puedo buscar. Y lo tenemos con gota seca o lo puedo medir también en sangre con leucocitos, que es una prueba confirmatoria. Y adicionalmente, la secuenciación molecular, que si bien es cierto, no es necesaria para hacer el diagnóstico, realmente se debe hacer en el 100% de los pacientes, por varias razones. Primero, porque nos permite decirle no solamente confirmar el diagnóstico, sino ayudar a predecir el pronóstico. Segundo, porque nos permite hacer una screening del pedigrí, de toda la parte familiar. Y tercero, porque la verdad, en la realidad clínica, y pues lo digo como médico que no sabe y no ha tenido los casos, muchas veces no es fácil hacer el diagnóstico. Eh, de hecho, cuando hacemos las reuniones de expertos, siempre una de las situaciones que se presentan es que hay casos que, mire, es que esto no estoy seguro, uno quisiera tener algo más, y esto hace al final retrasa un poco el tratamiento y eso es precisamente lo que no queremos. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto es que necesitamos en Colombia mayor rapidez de resultados. Estamos nosotros muy quedados. Si bien no estamos tan mal como otros países de Latinoamérica, digamos que el tiempo en que obtenemos los resultados es bastante lento. Esto especialmente cuando hablamos de variantes infantiles, donde necesitamos hacer tratamientos muy, muy rápidos, porque claramente esto nos va a cambiar todo. La mayor oferta de estudios, porque los estudios prácticamente los tenemos solamente localizados en ciertos sitios, un mejor análisis de muestras patológicas y métodos pues más precisos, porque si no tenemos muchos casos, como les digo, en zona gris. Otro dato interesante es, bueno, tenemos algún consenso en Colombia de esta enfermedad, entonces con mucho esfuerzo tenemos un consenso publicado en 2023. Fue un esfuerzo no solamente de la Asociación Colombiana de Neurología, sino aquí participaron fisiatría, participó neumología, participó cardiología. Eh, Esto fue un consenso, básicamente se publicó en diferentes artículos de acceso gratuito en la revista Acta Neurológica Colombiana. Eh, ¿Por qué era importante hacer un consenso? No solamente porque nos ayuda al resto de médicos a que sepan muy bien cómo es la enfermedad, sino que es un consenso aterrizado en nuestra realidad. ¿Sí? Porque obviamente nosotros tenemos muchos datos europeos, asiáticos y americanos, pero la verdad es que tenemos que aterrizar todo esto a nuestra realidad. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Con qué contamos?
cómo lo diagnosticamos, cómo lo seguimos, cómo lo tratamos. ¿Cuál es el reto? Yo pienso que aquí esto es muy importante. Esto es un consenso académico. ¿Cuál es el reto? Este consenso, alinearlo con la parte gubernamental. Muchas veces nosotros en la parte médica publicamos y hacemos guías y hacemos consensos, pero a veces estos consensos no están necesariamente enlazados con las guías ministeriales o con los procesos diagnósticos y de tratamiento y atención del paciente. Y al final, yo creo que sin duda alguna, yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que migrar hacia una atención integral centrada en el paciente. De esto venimos pues discutiéndolo hace muchísimo tiempo, no solamente para enfermedad de Pompe, por supuesto, pero pues en estas enfermedades la verdad que es fundamental. Yo diría que es fundamental. Es el reto, yo creo que es el reto que cada vez por lo menos lo tenemos con mayor discusión. Otra de las preguntas frecuentes es, ¿cuándo iniciamos el tratamiento? En estos pacientes donde a veces el diagnóstico no es muy claro, ¿cierto? Y estas variantes tardías, a veces hay la duda, bueno, le pongo, no le pongo, ¿qué hago? ¿Espero? ¿No espero? Y la verdad que el consenso colombiano es muy claro. Si usted tiene la enfermedad confirmada y el paciente tiene síntomas o signos, hay que tratarlo, hay que tratarlo. Ahí la diferencia es que la velocidad o la prontitud del tratamiento pues está relacionada con el tipo de variante que tenga. Si es una variante infantil, pues como dice el dicho, para ayer fue tarde, ¿sí? De hecho, ahorita más adelante vamos a leer algunas cosas novedosas que se vienen precisamente en este tema de para ayer fue tarde. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. ¿Cuál es el problema? Yo creería que el problema muchas veces es que el diagnóstico queda en zona gris y se demora mucho tiempo, o nos demora mucho tiempo en tener como un resultado. Entonces, a veces la cita con el genetista son 6 meses y el resultado de la prueba molecular son 3 meses y resulta que esa prueba molecular no es concluyente, entonces toca hacer otra y se nos va a 12 meses, es mucho tiempo, demasiado tiempo. Y luego después viene la discusión, bueno, ¿qué hago? ¿Lo tratamos o no tratamos? Entonces, en las guías realmente tratamos de hacerlo esto muy, muy preciso para que todos los clínicos tengan este apoyo y, por supuesto, puedan ofrecer lo mejor a los pacientes. El reto es este, ¿no? Tiempo es músculo. Perdemos más tiempo, perdemos más músculo. Entonces es importante entender esto, ¿cierto? Yo aquí siempre les comparo la imagen que tiene a la izquierda, qué es lo que pasaba cuando no teníamos tratamiento. Pues esto definitivamente era catastrófico, especialmente las variantes infantiles, que son las que ven de color verde. Pero desde que tenemos el tratamiento, eso cambió radicalmente. Y es cierto que todavía tenemos tratamientos imperfectos y que tienen todavía muchas desventajas y quizá perfiles de seguridad que no son los mejores. Pero definitivamente tenemos algo y ahora prontamente vamos a tener algo un poco mejor. Y la idea es que esto va evolucionando muy rápido y desde el sistema de salud colombiano no nos podemos quedar atrás. Entonces, el reto es identifique y cuando tenga el paciente, iniciamos el tratamiento. Obviamente, no estoy aquí hablando de las barreras administrativas que hay, por supuesto, de hecho, gran parte de las demoras en el diagnóstico tienen que ver también con esa parte, pero finalmente todo cuenta. Entonces, todos tenemos que estar alineados, ¿cierto? Tanto los familiares identificando los síntomas, como los médicos de atención primaria, como los médicos especializados y como toda la parte de sistema de empresas prestadoras de salud y, por supuesto, los pagadores y la parte administrativa. ¿Qué tenemos en Colombia para tratarlo actualmente? Para tratar directamente la enfermedad, tenemos pues la glucosidasa alfa, que es una enzima de primera generación. Tiene muchas cosas buenas, obviamente tiene, como les dijimos, algunas desventajas. Sabemos que solamente el 1% finalmente de la enzima que colocamos es efectiva y que tenemos un perfil de seguridad, pues que no es, a veces en algunos pacientes nos dificulta mucho y aquí en Colombia pues hemos ya en total, con todos los colegas, hemos tenido que realizar un poco más de 10 esquemas diferentes de sensibilización, pero no es solamente la enzima, yo quiero hacer mucho hincapié en esto. Hablábamos de generar el ambiente a ese miocito, a esa célula del músculo. Entonces, no solamente es colocar la enzima para apoyar eso, sino que tenemos que, toda la terapia no farmacológica tiene que estar a disposición. Y esto es lo que va a permitir finalmente que mi paciente esté
lo más cercano a lo óptimo, lo más cercano a cumplir las metas que yo tengo para cada paciente. Las metas son individualizadas. Las metas no son iguales para cada paciente, son completamente diferentes. Y esto yo lo tengo que saber desde el principio. Por eso uno habla muy bien de tener ese perfil, ¿no? Yo quiero saber mi paciente cómo está, porque si no sé cómo está, no sé cómo compararlo después. Y no sé si está funcionando lo que estoy haciendo, si debo tal vez ser más proactivo. Entonces, obviamente hay muchos retos, migrar a infusión domiciliaria, esto se ha venido mejorando, obviamente hay algunos casos donde no es posible hacerlas. Necesitamos terapias más eficaces, las de segunda y tercera generación. Necesitamos terapias más seguras, que duren menos y que los pacientes no requieran infusiones tan frecuentes, esto para mayor comodidad, mejor calidad de vida. Y necesitamos, como lo dijimos, mirar otros blancos y eso es lo que se ha venido haciendo. Y obviamente, en un futuro pensar, ¿por qué no?, en terapias regenerativas, ¿cierto? En este momento nos apoyamos mucho en prevenir o en lentecer la lesión del músculo, pero poco a poco nacemos para recuperar lo que se perdió y lo otro, obviamente, pues ya migrar hacia lo que ha intentado hacer la terapia génica. Y esto es muy importante y es una deficiencia muy grande. Seguramente muchos de ustedes lo han experimentado y es el tema del seguimiento. Hacer el seguimiento es fundamental. Lo decimos, si yo la única forma de contestar a la pregunta, ¿esto está funcionando o estoy igual? A veces los pacientes pueden no tener muchos cambios en los síntomas. Digan, yo me siento igual, no me siento que haya avanzado ni empeorado, pero existen unos parámetros que nos ayudan a saber eso. Entonces, en las guías colombianas también publicamos cómo se debería hacer el seguimiento. Por supuesto que esto se deja abierto a que igual es individualizado, pero esto es una guía, como un checklist, como una lista de chequeo para saber que esto es un seguimiento que hay que hacer, ¿sí? Y que independientemente de que quizá el paciente no exprese esos síntomas, esos signos, hay que mirar algunos de ellos, algunos con más frecuencia que otros. Entonces, ¿cuál es el reto? Pues migrar al modelo de atención centrado en el paciente y no en la institución. Y esto es una forma de entender el modelo de atención diferente, ¿no? Eh, Siempre que pensamos en un centro de excelencia, un centro especializado, nosotros cerramos los ojos y nos imaginamos un edificio grande, bonito, ¿sí? Y pues si eso se puede, está bien, perfecto. Pero no necesariamente una atención integral eficaz significa tener una infraestructura robusta. Puede ser más bien una cohesión de talento humano eficaz, porque evidentemente hay pacientes que incluso no están viviendo en las cabeceras urbanas y es importante también entrenar a ciertos médicos que están en la parte rural para que nos apoyen en eso y entiendan muy bien de la enfermedad. Yo creo que eso es lo que hay que empezar a migrar un poco, definitivamente. Entonces necesitamos más educación a los trabajadores, más educación y herramientas a los cuidadores y a los pacientes y más educación también a todos los actores del sistema de salud. Una de las preguntas que tal vez también puede surgir es, bueno, ¿hay algún caso donde yo pueda definir la suspensión? Digamos que volvemos a lo mismo, hay que individualizarlo, por supuesto, los criterios más aceptados son el EPOC, que son los criterios europeos. Digamos que hay muchas situaciones donde uno puede llegar a decir, bueno, vamos a interrumpir el tratamiento, ¿sí? Básicamente son decisiones de eficacia, de tolerancia y administrativas, ¿sí? Podríamos de alguna forma ubicarlas en estas tres, ¿cierto? ¿Cuál es el tema? El tema es, de hecho, para los que nos pudieron acompañar el año pasado al Speaker Tour, la suspensión debe ser la última opción. Uno siempre tiene que mirar qué podemos hacer para mejorar y superar esas barreras. En esto, obviamente, Acopel, por ejemplo, nos apoya mucho en el tema de la parte administrativa, porque esto es innegable, se pueden dar cuenta, el 40%. Miren ese porcentaje tan importante que tiene que ver también con la parte del sistema de salud. Obviamente hay algunos datos de seguridad, pero para eso estamos los especialistas, para tratar de apoyar y superar esas barreras. Em, y obviamente otra cosa que tiene que ver pues con la eficacia, pero si nosotros no hacemos un seguimiento adecuado del paciente, pues va a ser difícil responder la pregunta, ¿lo que estoy colocando es eficaz o no es eficaz? Entonces volvemos a lo mismo. Si uno quiere tener muy claro si va a llegar o no a suspender el tratamiento de un paciente,
Pues la idea es que ese paciente haya sido, le hayamos ofrecido no solamente el reemplazo enzimático, sino todo, le hayamos ofrecido las terapias que son, la nutrición que son, el apoyo psicológico, el apoyo social, el apoyo de toda la red de apoyo, por decirlo así, del sistema de salud y adicionalmente el seguimiento objetivo. Si nosotros no hacemos eso, pues va a ser muy difícil que nosotros podamos extrapolar todos estos criterios de suspensión, porque entonces no estamos haciendo, digamos que nos estamos quedando un poquito cojos en eso. Y ya para finalizar este brochazo, pues que quería mostrarles lo que se viene. Entonces lo que se viene es que les cuento que ya está aprobado por el INVIMA la enzima de segunda generación. Espero y aspiro que tengamos disponible la enzima prontamente. Mm, No me atrevo a decir exactamente cuándo, porque esto obviamente no depende de mí ni nada, pero es un proceso complicado, no es tan fácil, pero ya está aprobada. Es una enzima que tiene una ventaja importante y es que tiene más seguridad y más eficacia. Y esto es oro puro. También se está a la espera de otras enzimas, como la que se combina con una chaperona, que estabiliza la enzima, que también está aprobada, aunque en teoría solamente está aprobada para variantes infantiles. Es en la FDA, eh, perdón, en la EMA, que es la europea. Entonces, digamos que, pero seguramente también la vamos a tener en Colombia disponible, entonces no vamos a tener solamente una opción, sino dos opciones. Esto de alguna forma también nos permite tener esta variabilidad que es buena. Yo pienso que es bueno tener opciones y sobre todo, pues, que son medicamentos estudiados rigurosamente. Pero ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Lo que hablamos, y es que no solamente podemos pensar en la enzima, ya hay muchos estudios avanzados en terapias coadyuvantes que ayudan a mejorar la enzima. Hay uno muy interesante que es lo que les hablaba un poco de, ayer fue tarde, como decíamos, y es el tema de la terapia in útero, con resultados pues realmente bastante llamativos, que se coloca pues la enzima desde antes de nacer en pacientes que ya se conocen la enfermedad y los pacientes al nacer logran estar asignológicos y asintomáticos. Obviamente tienen que seguir el reemplazo enzimático. Son estudios que llevan muy poquito tiempo y son de muy poquitos pacientes. Este es un tema, digamos que nosotros nos manejamos mucho por el método científico, pero cuando hablamos de enfermedades de poco prevalentes no es fácil hacer estudios porque son muy pocos pacientes. Pero son diferentes blancos y definitivamente tal vez donde está todas las fichas puestas son la terapia génica, tanto in vivo como ex vivo, a través de vectores virales, que ya hay varios estudios arrancando y que esto es lo más cercano a tener algo pues muy muy cercano a reemplazar ese gen alterado. Seguramente estaremos hablando prontamente de enzimas de segunda generación y dentro de muy poco estaremos hablando también seguramente de las primeras terapias génicas. El conocimiento científico viene avanzando muy rápido. La idea es que nosotros tenemos la responsabilidad desde la parte médica de estar actualizándonos, de saber qué es lo que tenemos y por supuesto también apoyar todos los procesos administrativos para que sea una realidad y no sea solamente algo de algunos países, sino que nosotros también tenemos el derecho y podemos acceder a estas terapias, evidentemente si se hace las regulaciones y se explica y que al final esto es positivo no solamente no solamente para el paciente, sino también para el sistema. Y bueno, esto es lo que les traía. Estos son mis datos de contacto, por supuesto. Yo siempre estoy a la orden, cualquier cosa, pues estoy en la ciudad de Bucaramanga, pero pues cualquier duda, ahí me tienen mis contactos. Y bueno, espero que les haya agradado un poquito este brochazo muy, muy rápido de la enfermedad y algunos retos que tenemos. Doctor Sergio, muchas gracias por su intervención. Me va a permitir leer unas preguntas que tengo acá en el chat que le están haciendo Claro, pues. nuestros pacientes. Pregunta Jorge Vargas. Buenas tardes, doctor. Como médico general, ante la sospecha inicial de que un paciente pueda tener la enfermedad, ¿qué herramientas tenemos o cómo podemos ir adelantando, entre comillas,
mientras el paciente llega a las manos de los especialistas. Bueno, muy buena pregunta. Digamos que la sospecha clínica aquí es un paciente que se comporta con enfermedad de músculo, ¿sí? Entonces, un paciente, evidentemente, depende de la variante, ¿no? Pues hablamos de que en las partes infantiles, pues casi que a nivel neonatal se observan las dificultades y hay dificultad respiratoria y prácticamente estos pacientes de entrada van a estar en unidad de cuidados intensivos. Pero las variantes tardías, generalmente lo que debemos tener muy pendientes es en el tema del retraso del desarrollo, de la talla baja, de la debilidad, de la dificultad para subir escaleras, para pararse de la silla, del dolor, ¿cierto? Entonces, es una enfermedad de músculo. Entonces, los exámenes básicos, digamos que cuando llegan los pacientes a atención secundaria, uno quisiera ya tener, evidentemente, el cuadro hemático, una CPK, las transaminasas, todo el estudio metabólico, incluyendo vitamina B12, vitamina D, serología, TSH, función renal y función hepática. ¿Por qué? Porque pues obviamente cuando yo hablo de una enfermedad de músculo, pues debo descartar las enfermedades más frecuentes. También, pues en lo posible tener una radiografía de tórax es importante también. Eh, y pues ya dependiendo, porque pues hay algunos sistemas que no, que digamos que limitan un poco la atención primaria, pero pues evidentemente si es posible también obtener un ecocardiograma y tener la posibilidad de la electromiografía de neuroconducción es perfecto, aunque muchas veces, pues por un tema de que no les permiten, pues por lo menos tener el estudio metabólico completo, porque cuando ya llegan al neurólogo o al fisiatra o al neuropediatra, la idea es que ya uno tenga por lo menos descartado la parte metabólica, que uno diga, bueno, porque para no, para como, no es así tan real, pero es como para no perder como esa primera cita, porque si no, entonces a uno le toca pedirlo y las citas con los especialistas, pues se pueden demorar y uno quisiera, pues, eso me parece que es lo básico que uno quisiera, la sospecha. Ya si pues es una persona un poquito más inquieta y quiere hacer los estudios de tamizaje, pues hay un apoyo de la industria importante para hacerlos. No necesariamente se pueden hacer a través del sistema de salud, pero digamos que por lo menos eso me parece a mí que es como lo de atención primaria básico que uno quisiera tener. Y ya pues obviamente uno se encarga de hacer el resto. Muchas gracias, Doc. Nos pregunta la señora Hilda Ariza. Buenas tardes. ¿Cómo interpretaría la eficiencia de la enzima si el paciente en menos de un mes de contagio por COVID y pseudomona y termina ventilado mecánicamente y con movilidad limitada estando con la enzima puntual? Y bueno, ahí en ese caso lo que logré interpretar pues es que hay otras causas. Es decir, digamos que una cosa es que el paciente termine con la debilidad, ¿cierto? Muscular respiratoria relacionada a la enfermedad, pero la otra es que, pues obviamente por una infección, ¿cierto? Genera una complicación, ya sea no solamente muscular, sino pues también del pulmón, y esto precipite la ventilación. Y como es un paciente, digamos que susceptible, entonces, desafortunadamente, una de las cosas que puede hacer que progrese un poco más rápido la enfermedad es que se presenten lo que llamamos como copatologías, ¿cierto? O sea, como otras enfermedades que no son solamente POMPE, que puedan alterar pues la parte respiratoria de la debilidad. Y la verdad, no es tan infrecuente, no es tan infrecuente. Tenemos muchos pacientes que a veces los tenemos ahí y luego pasa un evento respiratorio agudo y obviamente el paciente termina en el cuidado intensivo, termina con ventilación y luego es complicado tratar de devolverlo otra vez a lo que teníamos antes, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un tema de saber discriminar muy bien qué es lo que hace parte de, digamos, de la progresión de la enfermedad y qué es como un factor ahí, una enfermedad asociada que nos complica y que hace que bajemos un escalón, ¿sí? Listo, doctor. Nos pregunta Edu por el chat.
Buena tarde. En cuanto a Colombia, ¿cuándo puede estar llegando la enzima y qué papel juega el neurólogo en el manejo de esta patología? Pues en mi caso no me ve ningún neurólogo. Y bueno, me voy a atrever a decir aquí algo. Bueno, ya está aprobada por el INVIMA, entonces no tengo ningún problema aquí de conflicto de interés. Yo creería, yo me atrevo a decir, a que la enzima probablemente esté efectivamente llegando a Colombia a principios del próximo año. Se supone que debería llegar antes, pero por este tema cuando se hace, obviamente yo no soy experto en esto, pero pues cuando se autoriza un medicamento no es como autorizarlo y tráigalo, sino que esto implica pues un tema de compra, de lote, de verificación, de embalaje, de distribución. Y eso generalmente tiene una espera de 6 a 8 meses. Entonces, más o menos yo esperaría que a final de este año sería fenomenal, pero yo creería que a principios del otro año va a estar. Y a ver, digamos que a eso mismo voy yo cuando hablamos de una atención integral. Por cómo manejamos las cosas actualmente en Colombia. Básicamente hay un médico que es el que se encarga de hacer el seguimiento y ese médico lo pueden cambiar cada 6 meses, ¿no? Yo estoy seguro que a algunos les ha pasado. O lo pueden cambiar, no sé, no, es que ya no tenemos contrato con él, entonces con otro. Entonces, eso es un problema, evidentemente. No es que no es que los pacientes tengan que verlo o que el neurólogo sea necesariamente el médico líder. El médico líder puede ser un genetista, puede ser un neurólogo, puede ser un fisiatra. Pero dentro del consenso colombiano sí está que el paciente debería verlo, o sea, hay que hacer una aproximación multidisciplinaria. Entonces, puede que el neurólogo no sea, digamos que el neurólogo, llamamos al neurólogo de adultos, ¿no? O neuropediatra, pues llamémoslo neuro debería ver el paciente. Puede que no sea necesariamente, digamos que el médico líder, el que formula, ¿cierto? Pero sí debería tener un seguimiento por lo menos, digamos que dependiendo de la variante, al menos una vez al año, yo pensaría que más, porque pues es una enfermedad neuromuscular y pues obviamente las especialidades que manejamos pacientes con enfermedad neuromuscular, pues somos los neurólogos, neuropediatras y los fisiatras. Entonces, ese ese obstáculo se superaría si nosotros llegamos al plan integral de salud, ¿cierto? De esta forma, digamos que con base en la patología ya queda conglomerado como todo el espectro de atención integral. Doc, nuevamente otra pregunta y dice, buenas tardes, doctor, pregunta Natalia Sosa, ¿cómo se consigue educar a los médicos y especialistas disponibles localmente, en especial para acceder a conocimientos actualizados como las nuevas terapias? Además, ¿cómo se enfoca el manejo del dolor que está siendo prácticamente ignorado por algunos especialistas? Sí, bueno, em, a ver, digamos que actualmente en Colombia, y esto es una realidad para toda Latinoamérica, básicamente el conocimiento médico, la actualización de conocimiento médico solo es, o sea, no solo, pero en su mayoría es posible si la industria, ¿cierto? Digamos que gira el dinero para esto. ¿Se hacen eventos sin la industria? Por supuesto que sí. ¿Se hacen eventos en la universidad? Por supuesto que sí. Pues yo personalmente también lo he hecho. Pero la verdad, si uno quiere llegar o tener un impacto grande, pues evidentemente esto implica que hay que inyectar un músculo financiero, pues porque se necesita, ¿cierto? Para diferentes cosas logísticas. Entonces la industria ha apoyado bastante en eso, no podemos decir eso. Sin embargo, es completamente insuficiente y yo pienso, y esto es mi creencia, que a veces nos enfocamos mucho en educar a los especialistas, pero quizá lo importante sería educar a la atención primaria, incluso desde pregrado. Porque muchas veces a los médicos generales o los médicos en zonas rurales son los que le toca a veces el seguimiento de estos pacientes y pues son enfermedades muy complejas, incluso para un especialista. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo se hace? Pues básicamente esto lo hacemos precisamente, por ejemplo, este Zoom, todo lo que se hace, todo lo que hace Acopel y las otras fundaciones, las aproximaciones, las charlas, los simposios.
son limitados, pero bueno, son espacios y es como la forma de generar conocimiento. Frente a las nuevas terapéuticas es mucho más reducido. Yo les quise traer en esto realmente pues un brochazo muy grande, pero es algo muy actualizado del el World Symposium, pues para los que están aquí médicos, básicamente es como la Champions League de los tratamientos o de la actualización de tratamiento para todas las enfermedades huérfanas, ¿sí? Entonces el World Symposium es un simposio que se hace una vez al año, donde pues básicamente allá todos los científicos del mundo y todos los estudios muestran todo lo que tienen y cómo van los estudios para todas las enfermedades poco prevalentes, ¿sí? Es como es. Entonces básicamente eso es lo que tenemos. Como les digo, pues uno quisiera que esto fuera avanzando más rápido, pero es así, ¿no? Y la última parte de la pregunta, ¿cuál era? Me pasó, había otra parte de la pregunta. Tranquilo, doctor. ¿Qué Ya se era? la Bueno, leo es nuevamente. conocimiento Lo del dolor, que médico. no les Ah, lo del dolor. coloca, El dolor, el no hay dolor. atención al dolor. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Eso es fundamental. Y aquí, a ver, lo que pasa es que hay que entender que el dolor tiene diferentes aristas, tiene diferentes formas, ¿no? Digamos que yo puedo tener un dolor muscular, yo puedo tener un dolor de piel, yo puedo tener un dolor neuropático, puedo tener un dolor medular, puedo tener un dolor central, es decir, generado por el cerebro. Y todo esto está también explicado y se ha evaluado en pacientes con enfermedad de Pompe. Entonces, entendiendo el dolor, evidentemente uno sabe qué estrategias pueden o no funcionar. Y estoy de acuerdo en que hay una deficiencia. Evidentemente, las especialidades que más manejamos dolor, en este caso, pues somos neurología, clínica del dolor, fisiatría y muchas veces también el apoyo de psiquiatría y psicología apoyan también al manejo del dolor a través de estrategias no farmacológicas. Obviamente también están las terapias alternativas, por supuesto, que no se pueden dejar de lado. Pero volvemos a lo mismo del manejo integral. Digamos que si tenemos un esquema de manejo integral, pues no, digamos que eso sobreentiende que dentro de esto el dolor es uno de los mayores factores determinantes de calidad de vida, ¿no? Sabemos que el tener una enfermedad crónica, el dolor y los cambios psiquiátricos y una baja red de apoyo son los cuatro factores que más generan mala calidad de vida. Entonces uno debe esos cuatro factores atacarlos muy fuerte, ¿sí? O sea, uno no quiere que el paciente tenga dolor. A veces no es fácil porque a veces los medicamentos tienen efectos adversos, pero estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final pues va a depender mucho del médico que lo vea y que se dé cuenta que, venga, yo le estoy colocando tratamientos, esto no está funcionando. Tenemos que pensar en algo más, en moduladores del dolor, en terapias no farmacológicas, en evitar obviamente también sobredosificar al paciente. Entonces básicamente es eso, ¿no? Listo, doc. Por acá tenemos otra pregunta. La realiza Juan Camilo Rodríguez. Dice, ¿hay alguna opción o estrategia terapéutica para el glucógeno en sistema nervioso que la enzima no atraviesa la barrera hematoencefálica? Sí, pero en investigación. La terapia genética o génica, perdón, la terapia génica ex vivo, lo voy a explicar así como para que te damos. Básicamente, la terapia génica es de dos formas. Se puede inyectar directamente en la sangre a través de un virus. Les ponen un virus y ponen la copia del gen que es para que llegue, ¿cierto? Esa es la in vivo, o sea, directamente. Pero se puede hacer ex vivo, es decir, in vitro, ¿cierto? Se saca la muestra del paciente, se hace el cultivo y se hace digamos que el cambio genético afuera del paciente y luego al paciente se le hace como una especie de transfusión, por decirlo así, o aféresis. Esa terapia ex vivo es la única que ha tenido, repito, todavía estamos hablando de fase uno y fase 2 de investigación, pero es la única que ha demostrado ingresar a la barrera hematocefálica. ¿Sí? Entonces, es la única, en teoría, que podría atacar especialmente las alteraciones del sistema nervioso central
o las variantes digamos que neurogénicas de Pompe, que es esta variante nueva que se ha venido escribiendo. Entonces ese es como el tema, ¿no? Pero pues, digamos que investigación. Yo creo que al final esto va a ser una realidad, pero pues digamos que los datos de investigación pues hay que tomarlos siempre como eso, ¿no? Como datos de investigación, eso es lo que tenemos, pero eso es, ¿no? Bueno, Doc, acá no hay una pregunta, pero sí hay como, ¿Una qué, sí perdón? hay, perdón, es que tuve aquí Ah, un eco. No, no hay una pregunta, pero hay ah, como un comentario, Doc. ah, Dice, sí. doctor, buenas tardes. Muchas gracias por la información. Estos días me van a programar una cirugía por mioma 10 centímetros y la verdad tengo muchos temores por esta cirugía, manifiesta Emilce Barragán. Ok, y tienes la enfermedad, sí, entiendo. Bueno, Doc. Y Sí, nuestra última doctor, es pregunta. paciente de Pompe. Sí. Ujú. Ah, ok, bueno, sí. Pues digamos que aquí lo importante, de hecho, bueno, a Emilce, a ver, tramitarle, digamos que no necesariamente tener esta enfermedad, pues significa que vaya a pasar algo en la cirugía, pero evidentemente el anestesiólogo debe conocer algunas recomendaciones, ¿cierto? Entonces es importante que seguramente el anestesiólogo va a solicitar el apoyo. Pues en mi caso ha pasado en algunos pacientes que se someten a algún procedimiento quirúrgico. Digamos que uno les da como al anestesiólogo ciertas recomendaciones de evitar algunos medicamentos y hacer algunas cosas para que de alguna forma el proceso de anestesia y todo esto y evidentemente el riesgo de complicaciones se minimice, ¿no? Doc, muchas gracias. Y tenemos aquí una última preguntita ya, doctor, y es, Sí. doctor, buenas tardes. ¿La nueva enzima se aplica para todas las variantes? Lo pregunta Lirio Meneses. Sí, la aval glucosidasa va a llegar aprobada para infantil y para tardío. Y la idea es que todos los pacientes, todos van a migrar de la enzima de primera generación a la segunda generación, porque la enzima de primera generación ya no se va a producir más. El laboratorio, obviamente, por un tema de compliance, digamos que de deber, la va a seguir produciendo para aquellos países que no tengan la enzima de segunda generación, pero cuando nosotros tengamos la enzima de segunda generación, la idea es que todos los pacientes van a migrar, porque es una enzima mucho más potente, tiene menos riesgo de complicaciones y además estadísticamente demostró ser mejor que la primera. Entonces no tendría sentido, si en Colombia tenemos una de segunda generación y una de primera, no tiene sentido de tener ambas. Es básicamente lo que pasa es que mientras se hace la migración, pero eso es lo que va a pasar. Entonces, y dice, esperemos que ya estamos ahí de un pelito, pues se ha demorado un poco más de lo que creíamos, la verdad. Yo tenía la esperanza de que este año estuviéramos hablando más de la segunda generación, pero estamos ahí cerca y yo creo que esto es algo importante, por lo menos eh, que se vea, ¿cierto? Que se vea objetivamente el progreso científico y que el paciente pueda acceder a ello. Yo creo que si bien es cierto que quizá todavía no estamos cerca de las expectativas tanto del paciente como el médico quisieran de una terapia. Yo creo que pues son muy buenas noticias que ya en la vuelta de la esquina tengamos las terapias de segunda generación. Doctor, le dan las gracias por dejar la buena noticia de la enzima a nuestros pacientes. No, con todo gusto. Yo estoy acá, como saben, algunos de ellos pues nos hemos podido encontrar en algunos eventos. Esto siempre disponible. Cualquier cosa, la idea es seguir trabajando. Quizá tenemos que trabajar aún más. Yo creo que uno siempre puede hacer algo más de lo que viene haciendo. Pero bueno, ya en poco tiempo se han logrado muchas cositas, ya tenemos el consenso. Actualmente este año vamos a empezar a hacer una actualización del consenso cuando tengamos la enzima de segunda generación. Y lo que sigue es alinear, ¿no? Alinear la academia con la parte gubernamental. Esto es clave.
clave porque pues si no nos quedamos nosotros en el verso y no se traduce en realidad. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Para nosotros No, con todo gusto. una gran eh, ocasión haber podido contar con usted en este Zoom. Las noticias yo creo que nos están llegando con mucha esperanza y la esperanza hay que ir detrás de ella para conseguir esos logros que tenemos que conseguir y muy seguramente todos los pacientes podrán llegar a tener ese cambio de terapia para favorecer el manejo de su enfermedad. Esperamos pues seguir conversando sobre el tema. Desde Acopel vamos a estar muy pendientes de cuándo se empieza a tener y cuándo van a estar los primeros pacientes recibiendo la enzima y es una noticia que vamos a ir compartiendo con todos. Correcto, correcto. Sí, Nuevamente, esperemos muchas pronto gracias. ya tenerla. No, con todo gusto. Gracias a ustedes por el espacio. Qué pena si me extendí mucho, ¿no? Bueno. Está No, mejor perfecto. dicho, lo pactado hasta las 6 de la tarde, mire, no, Ah, no bueno, sí, es mejor verdad. medida. Sí, Bueno, sí, cualquier cosa tiene mis bueno, contactos y muchas gracias por la claro que sí. invitación. Que estén muy bien. Buena tarde. Gracias, Doc. Ok, Feliz gracias, tarde. doctor. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Bueno, Bueno, para todos ustedes, tengo por comentarles que esta capacitación o este Zoom del día de hoy hace parte de un ciclo que vamos a tener al hablar de enfermedades de depósito lisosomal y vamos a trabajar en cada ocasión una enfermedad diferente. Por la cercanía con el Día Mundial, comenzamos con POMPE. No comenzamos con esta introducción, pues dándole el espacio al doctor que pues necesitaba como estar terminando hasta ahora. Entonces, a partir de este momento, vamos a mirar el tema de qué son las enfermedades de depósito lisosomal. La mayoría de ustedes saben que tiene POMPE, que es una enfermedad de depósito lisosomal y que, pero es bueno también saber un poco más de qué es una enfermedad, a qué se refiere cuando hablamos de enfermedades de depósito lisosomal y vamos a tener a la doctora Varinia Rosso hablándonos del tema. Ella está también aquí presente y le doy los agradecimientos y está disponible para cualquier inquietud que lleguen a tener. Hola a todos, bienvenidos a esta reunión educativa de enfermedades de depósito lisosomal. Espero que tengan un día espectacular hablando de las enfermedades que les corresponde el día de hoy. Bueno, yo soy Varinia Rosso, soy médica epidemióloga y les voy a hablar de manera muy general de las enfermedades de depósito lisosomal. ¿Qué son las enfermedades de depósito lisosomal? Como su nombre lo dice, son enfermedades debidas a un depósito exagerado de una sustancia o de una molécula dentro de los lisosomas de las células del cuerpo. Eso causa la enfermedad. ¿A qué se debe esa enfermedad? Bueno, primero que todo les quiero aclarar qué son los lisosomas. Los lisosomas son unas pequeñas organelas, unas pequeñas bolsitas ultramicroscópicas que tenemos en las células. ¿Y qué es lo que se pasa allí? Allí se reciclan, se destruyen o se metabolizan moléculas que son más grandes, gracias a unas enzimas. Recuerden que las enzimas son un tipo de proteínas que cortan o destruyen moléculas grandes. Y entonces allí en el lisosoma ocurre como una especie de reciclaje. Lo que se corta y se divide y se puede reutilizar por las células, se manda hacia otras partes de la célula, o lo que se trata, lo que es necesario eliminar, se elimina. El punto es que cuando faltan estas enzimas, entonces esta sustancia que se debía eliminar o destruir se va a acumular, se va a acumular, se va a acumular y la célula se va a crecer demasiado por ese acúmulo y se van a dañar. ¿Qué pasa? Que hay más de 50 enzimas lisosomales, pues, que se conocen y cuando falta una de ellas se produce la enfermedad. Por ende, pues hay más de 50 enfermedades de depósito lisosomal. Depende de la enzima que esté afectada o que falte. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede por una alteración genética. Digamos que nosotros nacemos con esto, nacemos con esta enfermedad y esa alteración genética va a hacer que el gen que me produce esa enzima
no funcione bien, no la produzca bien y la enzima está faltante o ausente, ¿sí? Entonces esta es una enfermedad, digamos, hereditaria, que la heredo. Casi siempre uno dirá, pero mis padres no la tienen, porque la mayoría de las veces esta enfermedad se hereda de manera autosómica recesiva. ¿Qué quiere decir eso? Que los dos padres, mi padre y mi madre, tienen ese gen, como decir, quieto, oculto, no es evidente, pero cuando se juntan los dos genes recesivos de ellos dos en una sola persona, entonces yo heredo esos dos genes y pues padezco la enfermedad. De ahí que cuando se estudian los pacientes con esta enfermedad, también se estudien los hermanos y los familiares para detectar si de pronto hay alguien más que tenga la enfermedad o que sea portador y aunque no la padezca, ¿sí? Pues no, o sea, físicamente uno no ve al paciente que está enfermo, pero él la puede transmitir. Entonces digamos que esto es algo con lo que nosotros nacemos y por ende es una enfermedad que se conoce como enfermedades genéticas. En cuanto a la frecuencia, pues es una frecuencia baja. Por eso se denominan enfermedades raras o huérfanas, porque son poco prevalentes. Digamos que se considera que de pronto uno de cada 5.000 nacidos vivos pudiera llegar a tener una de estas enfermedades, uno de cada 5.000 o de cada 10.000. Sin embargo, esas enfermedades, como les dije, son más de 50, pues la prevalencia, la frecuencia con que se presenta cada una, pues puede variar. Y varía dependiendo también de las regiones, de las zonas, digamos, del país o del mundo. Se ha visto, por ejemplo, que ciertas poblaciones de judíos askenazí pueden tener más frecuencia de enfermedad de Gaucher o ciertas poblaciones de Francia o de Canadá pueden tener más prevalencia de enfermedad de Tay-Sachs. Entonces, esta es una información de la frecuencia general, pero las frecuencias pueden variar de poblaciones a poblaciones. ¿Listo? Se considera dentro de ese grupo de enfermedades que se llaman enfermedades raras o huérfanas. Por su nombre lo dice, son raras, o sea, de poca frecuencia, son raras de encontrar y son huérfanas porque con frecuencia la mayoría de ellas realmente no tienen un tratamiento específico, entonces digamos que están huérfanas, no tienen como un soporte en ese sentido. Bueno, ¿cómo se manifiestan? Entonces estas enfermedades se pueden manifestar en cualquier momento de la vida, desde el nacimiento, desde la infancia, la adolescencia, la juventud, la adultez. ¿Qué es lo que pasa? Que depende de la enfermedad, las manifestaciones pueden llegar a ser más tempranas, o puede debutar más tardíamente o puede pasar desapercibida. O sea, puede que tantas visitas y tantas consultas médicas no logren identificar qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque se requiere un conocimiento y un entrenamiento y una experiencia previa. Entonces, digamos que algo muy importante que los médicos tienen que llegar a hacer es sospechar. Cuando se sospechan estas enfermedades, pues ahí arranca que se puede hacer un diagnóstico y se hacen las pruebas adicionales y todo lo que más se necesita. Normalmente, ¿cómo se sospechan estas enfermedades? Se sospechan porque el paciente tiene manifestaciones de distintos sistemas y no cuadran bien con ninguna enfermedad en especial. Entonces puede que el paciente tenga alteraciones esqueléticas, deformidades esqueléticas, falta en su crecimiento, en su desarrollo, alteraciones, digamos, neurológicas, retardo en el crecimiento, en el desarrollo neurológico, alteraciones cardíacas, visceromegalias, por ejemplo, que el hígado o el vaso o ambos estén grandes. Entonces, digamos que son enfermedades muy diversas, muy heterogéneas, donde el médico empieza a ver que como que no le cuadra pues un diagnóstico preciso. Entonces, ahí es donde lo sospecha. Cuando él lo sospecha y lo quiere diagnosticar, ya manda exámenes. Primero, exámenes propios de los trastornos, de las condiciones que le encuentra, exámenes de sangre para comprobar la actividad de esa enzima de la que se sospecha que está deficiente, y también puede mandar exámenes genéticos. De pronto algunas requieren exámenes genéticos para confirmar, o de pronto también se requiere estudiar el resto de la familia para confirmar que hay un componente genético hereditario y que algunos pacientes, que algunos de la familia también lo pueden padecer. ¿Listo? Digamos que sobre el tratamiento en general de estas enfermedades, es importante tener en cuenta que es un tratamiento ante todo integral. Entonces, y que va a depender de la alteración específica que los pacientes tengan. Entonces, el que tiene alteraciones musculoesqueléticas va a requerir tratamientos específicos óseos con el ortopedista. El que tenga alteración cardíaca va a necesitar seguramente del manejo del cardiólogo. El que tenga, por ejemplo, el genetista es muy importante porque va, aparte de diagnosticar la enfermedad, va a colaborar y va a contribuir en toda la evaluación de toda la familia, en dar la consejería genética que necesitan esos pacientes para saber, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a tener familia? ¿No? ¿En qué momento? ¿Qué riesgos tiene eso para mí, el genetista? Y por ejemplo, el psicólogo también va a ser muy importante porque todas esas enfermedades crónicas, debilitantes, inclusive que llegan a ser letales, van a necesitar apoyo psicológico.
que va a depender del momento en que esté la persona. Una cosa es un niño, ¿sí? Una cosa es un adolescente, otra cosa es un adulto. Entonces, todas esas condiciones necesitan un apoyo emocional diferente. Por ejemplo, el que necesite también el neurólogo. También el neurólogo es fundamental en muchas de estas enfermedades. El hematólogo, ¿sí? Porque si hay alteraciones en la sangre y el hematólogo tiene que ver con esto, muchas veces se necesitan cirujanos, en fin, el manejo integral. Y siempre hay un médico de cabecera. El médico de cabecera es ese prácticamente que lo elige el paciente. Puede ser el médico general entrenado, puede ser el pediatra, puede ser el neuropediatra, puede ser el genetista. En fin, digamos que todo esto depende de las condiciones y donde el paciente se sienta bien, pero que tenga un manejo integral. Ya hablando del tratamiento específico, pues como dijimos, hay una enzima en especial que va a faltar para causar una enfermedad determinada. Ustedes hoy van a hablar de una enfermedad en específico. Entonces, dependiendo de la enfermedad, van a ser las alteraciones en el organismo y va a ser el tratamiento también. El tratamiento es el tratamiento específico, va a ser uno de ellos, el más importante, es el suministrar la enzima que le falta a la persona. Esas enzimas se hacen por tecnología de DNA, con producción en el laboratorio, con biotecnología. Entonces, uno va a recibir la enzima que le falta, ¿sí? Y una enzima que sirve para una enfermedad no sirve para la otra porque es específico. Inclusive hay pacientes que pueden tener tratamiento para una enfermedad con una enzima, pero tienen un tratamiento complementario con otros medicamentos. Por ejemplo, hay medicamentos también que lo que hacen es reducir la producción de sustrato. Entonces, esas son otras terapias. Está la terapia de reemplazo enzimático, la terapia de reducción de sustrato. Hay enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad de Gaucher, donde se ha visto que también el trasplante de médula ósea puede llegar a servir en algunos pacientes porque en las nuevas células que se le implantan al paciente van a producir la enzima y pueden ayudar a manejar la enfermedad. Y, por ejemplo, terapias de avanzada o más avanzada, porque estas ya son de bastante avanzada, se pueden considerar terapias génicas que en este momento pues están en desarrollo, en estudios, pero todavía no hay comercializadas. También hay otro tipo de terapias que son las chaperonas, que ayudan a que ese sustrato se pueda eliminar más fácilmente del lisosoma. Digamos que hay varios abordajes y que depende del paciente, el médico va a elegir. Bueno, eso es en general. Digamos en general, otras cosas que podemos hablar del tratamiento y ustedes lo van a ver de manera específica el día de hoy para la enfermedad que ustedes padecen, es que, por ejemplo, el paciente ante todo tiene que tener una vida saludable, ¿sí? Saludable en todo sentido. Tener una alimentación saludable, evitar hábitos dañinos, porque ya sabemos de por sí que la persona va a tener afectado órganos, va a tener afectado el hígado, va a tener afectado el funcionamiento por ejemplo, pulmonar, el cardíaco, los músculos. Entonces, digamos que es muy importante evitar el alcohol, evitar el consumo de cigarrillo, ¿sí? Él y su familia, porque esos son dañinos para el organismo, nadie lo tiene que demostrar, eso lo sabemos todos. Entonces, tener una alimentación saludable, una vida, una actividad física saludable. Vamos a ver que dependiendo de la discapacidad que tenga cada persona, pues le van a orientar en qué tipo de actividad física puede desarrollar, pero hay que tenerla. Hay que evitar los malos hábitos, hay que tener un aspecto muy importante es el apoyo emocional, lo dijimos, a lo largo de toda la enfermedad. Entonces, siempre hay que buscar ese apoyo, se va a necesitar en diferentes momentos de la vida, con diferente intensidad, pero hay que buscar el apoyo emocional, hay que buscar el apoyo para la planificación familiar y la consejería genética, hay que decidir si se tiene, si no se tiene, en qué momento se tiene familia, ¿no? ¿Qué consecuencias tiene esto? Porque ustedes van a ver, dependiendo de la enfermedad, los riesgos de volver a tener otro hijo con la enfermedad, pues son elevados y eso tiene que ser, digamos, informado y no dejar al azar lo que pueda suceder. ¿Qué otros consejos les puedo dar? Bueno, lo fundamental, no faltar a los controles médicos, apersonarse, empoderarse, tener los controles de sus enfermedades, sus laboratorios, sus resultados, sus imágenes, estar muy informado y muy enterado de su enfermedad, porque realmente son ustedes mismos los que inclusive educan muchas veces a los médicos que por azares de nuestro sistema de salud, pues les toca muchas veces un médico que no está tan enterado como ustedes. Entonces, ustedes digamos que son las personas más educadas, más informadas sobre la enfermedad y los que van a ayudar mucho a su propio tratamiento y al de los familiares. Entonces, estar siempre empoderados, siempre informados, llevar los controles, saber cuándo se tienen que vacunar para todas las enfermedades o para lo que les aconsejen que se tiene que vacunar,
llevar su carpeta con todo, estar preparado para preguntarle al doctor en la consulta las preguntas que ustedes tengan y no que después se les olvide. Doctor, puedo hacer esto, puedo hacer aquello, me está saliendo este brote, esto es normal, no es normal. Entonces, ir preparados. Muchos de ustedes en algunas enfermedades llevan inclusive diarios anotados para que no se les olvide. No faltar a las terapias. O sea, no es buena idea. Es totalmente, digamos, inadecuado que ustedes tomen vacaciones de los medicamentos. Ustedes acabamos de explicar que estas enfermedades son de depósito y que ese depósito es el que causa el daño. Entonces, cuando uno interrumpe las terapias, ese daño se puede volver a producir y ese daño en las células muchas veces ya no es retornable. Entonces, no se aconseja suspender las terapias, es mejor hablar de manera transparente con su médico sobre las preocupaciones, sobre los temores, todo esto y reanudar. Y una cosa muy, muy importante es el estado de ánimo con el psicólogo, como les dije, cómo se apoyan, pero tanto el estado de ánimo de ustedes mismos, con sus familias, con ustedes mismos, ser positivo, nunca perder la esperanza. Siempre hay avances, siempre estamos en cosas nuevas. Hace 31 años, creo, se creó la primera terapia de reemplazo enzimático y miren hoy cómo ha cambiado la progresión de la enfermedad y el destino de los pacientes. Entonces, siempre tener esperanza que van a haber siempre cosas nuevas. Bueno, eso es todo lo que les quería contar hoy. Espero que tengan un grandioso día, que disfruten bastante y que aprendan muchísimo. Hasta luego. Nos veremos en otra próxima oportunidad. No sé si tengan alguna pregunta. Claro que sí, damos un espacio por si tienen alguna pregunta. Aprovechando que aquí está con nosotros la doctora Varinia. Ok, bueno, yo comencé diciéndoles que estábamos en una época de crisis. Esa es una realidad que no nos podemos negar. La salud en Colombia está planteando unos retos muy grandes para todos los pacientes. Los pacientes se están viendo abocados a enfrentar muchísimas barreras. El panorama que vemos hacia el futuro es incierto. La incertidumbre pues también nos puede afectar como pacientes. Por eso queremos hoy culminar este Zoom con otro video que nos estará hablando de la situación de la salud en Colombia y ese panorama hacia adelante. Vamos a tener con nosotros a Gustavo Campillo, que va a hablar un poco sobre el tema. Buenas noches para todos, muchas gracias a Copel por la invitación. Hoy vamos a hablar sobre el presente, el pasado, el presente y el futuro del sistema de salud en Colombia. Mi nombre es Gustavo Campillo, soy el presidente de la Fundación Red de Apoyo Social de Antioquia Raza, vocero de Pacientes Colombia. Y bueno, nada, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hablemos un poco del pasado del sistema de salud. El sistema de salud nace en 1991 con la Constitución Nacional, con 3 artículos. El primero de ellos es el artículo 43, que define que el derecho a la salud es un derecho fundamental para los niños, niñas y adolescentes. Y los artículos 48 y 49, que hablan de la seguridad social y del derecho a la salud como un derecho universal. Como esto, en razón de darle cumplimiento al marco constitucional, requiere un marco legal normativo, partimos de ahí entonces a la construcción del proyecto de ley que hoy conocemos como la Ley 100 de 1993, que tiene 3 componentes. El componente del derecho a la
pensión, el derecho a la salud y el derecho a los riesgos laborales. Como nos interesa es el tema de la salud, pues entonces entremos en materia. El origen del sistema tiene un componente de aseguramiento individual y colectivo. En el aseguramiento individual tenemos dos grupos de afiliación o dos formas de afiliación en general, que son las del régimen contributivo y el régimen subsidiado. Cuando hablo en general, porque hay otros regímenes especiales como Ecopetrol, el Magisterio, la rama judicial, el Congreso de la República, etc. Entonces, en general, la gran mayoría de la población colombiana estamos afiliados o al régimen contributivo o al régimen subsidiado. El régimen contributivo tiene como fuente de financiación los recursos obrero-patronales, es decir, la plata que aporta el trabajador y el empleador. Este recurso del régimen contributivo, pues, de alguna manera fue la fuente inicial para la financiación del sistema de salud. El régimen subsidiado, pues, se ha venido financiando a través de impuestos y de tributos a la población en general. En el régimen contributivo, en los orígenes, pues tenía un plan de beneficio, lo que antes conocíamos como el POS, el Plan Obligatorio de Salud, un plan de beneficios mucho mayor que el del régimen subsidiado. Esto es, las personas del régimen subsidiado tenían derecho a menos tecnologías, medicamentos, frecuencias de citas médicas que las del régimen contributivo. Esto obviamente generaba unas brechas de inequidad enormes y que con esas brechas de inequidad pues de alguna manera estábamos generando un discurso de segregación en un grupo importante de la población. Esto es como que una patología específica, ejemplo el cáncer, ejemplo un trasplante, ejemplo una persona enferma del corazón, que fuera del régimen contributivo, pues podía tener más acceso a servicios de salud y mejores accesos a servicios de salud que las del régimen contributivo. Como si la patología, la condición de salud, pudiera lograr diferenciar cuál era cuál y qué persona tenía más o menos recursos económicos. Claro, obviamente eso no tiene sentido, pero así funcionó muchísimos años. El régimen contributivo entonces tenía unos aseguradores y los del régimen subsidiado otros, no eran unificados, no atendían población subsidiada y contributiva de manera simultánea. Había unas EPS contributivas y unas EPS del régimen subsidiado. EPS son las entidades encargadas de recibir el recurso del Estado y con ese recurso gestionar el riesgo de que la población se enferme o que si se enferma pueda acceder a los servicios de salud y que si accede a los servicios de salud lo haga de manera oportuna y que los resultados en salud realmente sean los que se buscan. Esta diferenciación de los planes de beneficios lleva a una presión al ejercicio de los derechos porque las personas que sentían esa inequidad empezaron a interponer mecanismos legales que estaban amparados en la Constitución y que además de ello, pues era parte de la definición de un Estado social de derecho, como se denomina Colombia. Entonces empezaron a interponer mecanismos como las acciones de tutela. Y la Corte Constitucional, a través de los fallos de las acciones de tutela, de la jurisprudencia, empezó a ampliar el derecho y se lo empezó a ampliar a ciertos grupos poblacionales, los adultos mayores, la población indígena, la población afrodescendiente, las personas con condiciones de discapacidad severa, las que tenían patologías crónicas de alto costo como cáncer, VIH, trasplantados y enfermedades, por ejemplo. Y esto va llevando a una presión al sistema, en el sentido de que pues no teníamos los recursos, la suficiente financiación para garantizar la cobertura
de esa ampliación que se venía dando a través de los mecanismos como las acciones de tutela. En el año 2008 la Corte Constitucional dice, ya no más, esta inequidad no puede seguirse perpetuando. Colombia tiene la obligación de financiar el derecho a la salud, de garantizar el derecho a la salud de manera progresiva, y entonces con ello se hace una situación muy compleja porque el Estado en su momento, el gobierno de ese momento, dice, ¿y nosotros con qué vamos a pagar este derecho o esta cobertura del derecho? Y emite una declaratoria de emergencia social. Una declaratoria de emergencia social que tenía, digamos, la intención de contener un poco el gasto en el sistema a través de unos decretos muy difíciles, por ejemplo, el médico que prescribiera un servicio o una tecnología o un medicamento que estuviera por fuera del plan de beneficios, se podría sancionar con multas entre 10 y 25 salarios mínimos legales mensuales. Eso sería hoy como más o menos entre 14 millones y 20, casi 30 millones de pesos mensuales por cada vez que el médico lo prescribiera. Realmente muy, muy difícil que alguien fuera a prescribir cualquier medicamento que necesitara el paciente. Además también planteaba cosas como que el grupo familiar tenía que concurrir en el gasto para la prestación de los servicios de salud que no estaban en el plan de beneficio. Por ejemplo, yo no tengo plata, entonces mi papá y mi mamá tenían que entrar a pagar por mi parte de los servicios. Si mi papá y mi mamá tampoco tenían, entonces mis hermanos, así sucesivamente, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo afinidad. Es decir, mis abuelos, mis papás, mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos y hasta mis suegros, mi esposa y mis suegros. Obviamente logramos que con movilización de la sociedad civil todos esos decretos se cayeran, solo quedó uno de ellos, el de las fuentes de financiación, que era un impuesto al tabaco, o es un impuesto al tabaco, al alcohol y a los juegos de azar, que ese todavía sigue vigente. Pasamos de ahí entonces y la Corte le dice al Estado colombiano, al gobierno de turno, que no es por vía de decretos de emergencia sanitaria que tiene que definir el alcance y el goce del derecho, sino que debe ser a través de una ley estatutaria, porque se va a modificar la Constitución Nacional en el Congreso de la República. Y después de mucho tiempo, varios años, 3, 4 años, logramos que por presión también de la sociedad civil, el gobierno tramitara un proyecto de ley de derecho fundamental a la salud, donde pues se plantean cosas como que los ciudadanos tienen derecho a acceder a los servicios de salud que se requieran, estén o no estén en un plan de beneficios. Perdón, los que se requieran. Eso es una dimensión enorme. Esa dimensión enorme tiene que ver también un poco con la corresponsabilidad de los ciudadanos, a que si bien el derecho es de garantía infinita, los recursos son finitos, es decir, los tenemos que cuidar porque la plata no alcanza para todo, para todos, todo el tiempo. Entonces, cuando hacemos un uso indebido del sistema, estamos afectando a otra persona. Posiblemente estamos también con ello quitándole los recursos a otros sistemas de salud del Estado. Por ejemplo, educación, por ejemplo, electricidad. Esos recursos del Estado son limitados. Por eso tenemos que hacer un buen uso de ellos. Entonces sale la ley 1751, tiene un artículo específico donde hay una protección reforzada. Bueno, realmente son 2 artículos donde hay una protección muy fuerte, muy reforzada para las personas que padecen patologías definidas como huérfanas y o raras. La ley es clara, donde manifiesta que, por ejemplo, para estas patologías no aplican ningún tipo de exclusiones
en el plan de beneficios, o sea que tienen derecho a todo lo que sea posible brindarles para mejorar su calidad de vida, su integridad física, incluso preservar su vida, y eso es muy importante. Y además hace pues lineamientos muy específicos sobre la necesidad de que las personas que viven con alguna condición de salud definidas como huérfanas pues tengan una protección especial del Estado. Hasta ahí entonces digamos que es un poco como el presente. Venimos de la Ley 100, la sentencia T760-2008, la Ley Estatutaria 1751. Cuando llega el gobierno del presidente Petro, él llega con una promesa de cambio del sistema de salud. Hay unos argumentos relacionados con la intermediación de los recursos financieros de la plata, donde ellos afirman que las EPS de manera irregular pues se han apropiado de los recursos que son de naturaleza pública, etc. Y bajo esos argumentos plantea un proyecto de reforma que en esencia lo que pretende es que las EPS desaparezcan del sistema de salud y que sea el Estado quien realmente garantice el goce efectivo del derecho. ¿Esto qué significa? Significa cambiar el modelo, pasar de un modelo de salud con aseguramiento individual y colectivo a un aseguramiento social, donde todas las personas estamos dependiendo para la garantía del goce del derecho del Estado, ¿sí? A través de unas estructuras de redes que desde mi perspectiva muy personal son muy difíciles de articular, arrancando desde el primer nivel de atención en salud, que sería a través de unos centros de atención primaria que limitarían el derecho a la libre elección. Yo ya no escogería quién me presta los servicios ni quién me asegura mis riesgos, sino que sería a través de los entes territoriales que definen la red de complejidad, lo cual de alguna manera pues es una limitante muy compleja y que, insisto, pone pues en una incertidumbre el uso adecuado de los recursos del sistema de salud. En conclusión, Colombia ha tenido uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Creo que la propuesta del proyecto de ley no resuelve los problemas que tiene el sistema, que podríamos haberlo hecho a través de una reglamentación y unas exigencias que tengan mayor énfasis en la inspección, vigilancia y control y en algunas definiciones de cobertura, etcétera, pero que desafortunadamente el proyecto de ley no lo va a resolver y que puede complejizar el caso. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, feliz noche. Bueno, muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta. No veo manitas levantadas, no tenemos dudas de esta última intervención. Aprovechemos este espacio para resolver todas estas preguntas que tenemos de la evidente crisis del sistema de salud y de cómo los afecta y desde Acopel cómo podemos resolver esas dudas e inquietudes que presentan. Bueno, no veo que tengamos preguntas, entonces queremos agradecerles por acompañarnos en este espacio que se diseña para ustedes, que se prepara para ustedes. Esperamos que haya sido de mucho aprendizaje, de resolver esas dudas e inquietudes que tenían con nuestro especialista, con nuestros invitados expertos. Y nada, muchas gracias por acompañarnos. Que descansen, que tengan una feliz tarde y un abrazo para todos. Hasta luego, que estén muy bien.
Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Gonzalo, gracias por informarnos. Fue muchas gracias a ustedes por compartir todas todas esas experiencias y todas esas barreras que vamos a tener que enfrentar más adelante. Que mi Dios los bendiga y que pasen una linda noche. Hasta luego. A ver. Gracias, don Alirio, que esté muy bien. Aquí estamos para acompañarlos en ese proceso. Muchas gracias por toda la información que nos brindaron el día de hoy y agradecerle por seguir contando con todo el apoyo que nos brinda COPEL frente a todo este caso que llevamos a cuesta con nuestros familiares. Es Muchas con todo gracias. gusto, señora Hilda.